Señor ministro, lo dejo a usted con la experiencia de Proesa en Paraguay. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer a la FAO por la invitación y también a los panelistas que me acompañan en la mesa. Antes de referirme puntualmente al proyecto Proesa, permítanme hacer una breve introducción en el sentido de conocer un poco cómo es la economía en nuestro país. El Paraguay es un país que ha logrado en los últimos 15 años un sólido crecimiento y sobre todo adquirió una estabilidad macroeconómica que hoy le permite ser independiente y no estar dependiendo de lo que anteriormente pasaba en el vecindario con Brasil y Argentina fundamentalmente. Nosotros estamos enmarcados dentro de una política en donde creemos de que el Paraguay va caminando y avanzando a pasos firmes hacia el tan anhelado desarrollo sostenible que ha sido concebido por los 192 países en el seno de las Naciones Unidas. Y en ese entendimiento, todos hoy debemos de entender realmente lo que es el desarrollo sostenible. La sostenibilidad hoy nos obliga a todos a mirar el mundo de una manera diferente, donde interactúan factores económicos, sociales, ambientales y políticos. Y ese desarrollo sostenible concebido desde el punto de vista de lo que las Naciones Unidas nos ha dejado como deber a nivel mundial, todos los países estamos enmarcados hoy en construir un plan nacional de desarrollo que se compadezca con la realidad de sus comunidades, de sus pueblos, de sus distritos, de sus departamentos, y con una visión participativa, con una visión inclusiva, creando espacios de diálogo entre la sociedad civil organizada, los diferentes sectores del ambiente público y también los componentes del sector privado, fundamentalmente de todos los segmentos que componen la economía del país. Así fue concebido en el Foro del Cambio Climático el proyecto que presenta el Paraguay, y quiero agradecer a la FAO por esa orientación primero y participación activa después en la generación de este proyecto de Proesa que voy a empezar a explicar de qué se trata. Este proyecto ha sido asistido también por los técnicos del Banco Mundial, se ha presentado al Fondo Verde para el Clima como un proyecto innovador. Proesa representa la pobreza, a la energía, a la reforestación y al cambio climático. El Paraguay en los últimos 8 años, la pobreza extrema se ha reducido del 12% al 4.8% y la pobreza total en los últimos 2 años ha bajado del 26.4 al 24.2. Creemos nosotros de que con estos indicadores estamos caminando y estamos dando pasos importantes para el cumplimiento de los ODS número 1, fundamentalmente la eliminación del hambre, el hambre cero. Eso es un indicador muy favorable que nos pone optimistas de que podamos conseguir la reducción de la pobreza con un proyecto innovador que tiene un efecto y un complemento paradigmático. ¿Por qué? El cambio de paradigma se basa en enfocar, en primer lugar, la reducción de pobreza del 70% de la población rural, asociado también a un aumento en el consumo de energía renovable, a la reposición de las masas boscosas, a la restauración de los ecosistemas degradados y sobre todo a aumentar los ingresos por los servicios ambientales. Este proyecto va a tener el apoyo de la asistencia técnica y financiera. Yo antes de asumir la secretaría, en el gobierno anterior estuve como presidente del Banco Nacional de Fomento. Nosotros hemos trabajado muchísimo para cambiar la carta orgánica del banco, fundamentalmente para poder llegar también el brazo financiero de apoyo al sector productivo y en especial al pequeño productor. Hoy la banca pública tiene una línea de financiamiento de 14 años para la reforestación con 4 años de gracia y eso realmente representa una alternativa demasiado importante para que las familias más vulnerables tengan la posibilidad de poder acceder a un crédito que les permita realmente cambiar su sistema y su calidad de vida.
Nosotros creemos de que con esta visión participativa, bastante inclusiva, el proyecto PROESA va a estar beneficiando a 17.100 familias en 8 departamentos de la región oriental del país. Eso ha sido utilizado un sistema a través del ordenamiento territorial para seleccionar 69 municipios que han tenido la escogencia y han sido seleccionados conforme al estado de vulnerabilidad climática en que viven estas familias. A través de la experiencia de la banca pública, el Paraguay es un país que quizás no tengan los efectos climáticos adversos como otros países. Nosotros no tenemos sismos, no tenemos volcanes, pero sí tenemos 2 efectos y adversidades climáticas que golpean duramente al rostro de la pobreza extrema: las inundaciones y la sequía. Tanto es así de que también estamos construyendo la posibilidad de poder tener el seguro agrícola como un elemento mitigador y como un elemento que contrarreste el impacto climático que mucho daño hace al sector productivo, que no tiene condiciones de enfrentar y mucho menos poder de negociación en el acceso a una línea de crédito. Entonces, creemos nosotros de que este proyecto se enmarca dentro de los criterios técnicos y razonables que ha sido exigido por el Fondo Verde del Clima, y estamos seguros de que prontamente este proyecto va a estar ya en pleno desarrollo en su primera etapa, y me gustaría poder compartirles más datos, pero el tiempo no me da. Pero créanme de que he recorrido yo 17 departamentos, he hablado con 258 intendentes y he podido percibir muy de cerca, cuando estaba al frente de la banca pública, realmente cómo se puede recuperar una familia en extrema pobreza cuando se combinan esfuerzos desde el sector de la asistencia técnica fundamentalmente, la incorporación de la tecnología, y que también exista un espacio de apoyo financiero permanente y accesible como para que esta gente dignamente también puedan, con el fruto de sacrificio, ellos poder realizar su crédito. Yo, como una anécdota, y con esto termino, recuerdo que a mí me decían: ¿cómo, presidente, vamos a dar crédito a los pobres si no tienen garantía? Sin embargo, inspirado un poco en Muhammad Yunus, en su libro de Grameen Bank, el Banco de los Pobres, la única respuesta que yo tuve fue: si esta gente paga con sus escasos recursos y su extrema pobreza 10% por día a la usura, estamos hablando de 3.600% anual. El único análisis financiero que yo hice fue de que si pagan 10% por día, ¿cómo no podrían pagar 15% anual, que sería un día y medio de trabajo, de sacrificio de esa gente? Y en agosto del año pasado, cuando terminaron mis funciones, con mucha satisfacción pude dejar en la cartera del banco 762 deudores de extrema pobreza con morosidad cero. Con eso estoy significando la dignidad de la gente. La gente es digna aún siendo pobre. Y yo creo que la responsabilidad nosotros hoy, que estamos en misión de servir públicamente, es crear las condiciones y es crear los mecanismos y articular interinstitucionalmente entre todos los que componemos el Estado para que realmente a las familias le vaya mejor. El mejor indicador de reducción de pobreza y la mejor política es de que realmente a la gente le vaya bien, y eso se va a ver reflejado en el bolsillo de las familias. Muchas gracias. Señor ministro, una de las cosas que más me impactó sobre su presentación fue el tema de la dignidad. Yo quisiera que ahondara un poquito más en eso, que creo que el hecho de, sí, el trabajo dignificando a la persona, me parece que eso es fundamental en su discurso. Quisiera que un poquito nos… ¿Cómo trabaja ese tema de la dignidad en un banco, por ejemplo? Bueno, realmente es una pregunta muy difícil, ¿verdad? Pero a mí me tocó muy de cerca, cuando estaba en la banca pública, me chocaba mucho. Yo venía del sector privado, me chocaba mucho la cantidad de requisitos que se ponían para otorgar un crédito.
y en la propia Carta Orgánica estaba taxativamente establecido la garantía real como condición sine qua non. Yo decía, algo está mal o yo estoy fuera de lugar acá. Si estamos en banca pública, deberíamos de construir políticas públicas conforme a la situación, que se compadezca con la realidad económica, fundamentalmente de la gente. Y si la banca pública no está en condiciones de generar políticas contracíclicas, entonces no estaría cumpliendo con su fin. Entonces había renunciado porque no tenía nada que hacer con esa ley, y como no me aceptaba también el presidente, entonces pedí que se modifique la Carta Orgánica. Me llevó 4 años pelearme con parlamentarios, con congresistas, con todos los sectores políticos. Yo no soy político, pero sí técnico. Y hemos podido ganar una batalla que hoy felizmente beneficia a la gente común, a la gente que trabaja, a la gente de a pie. Y yo creo que quienes estamos en función pública y nos volcamos todo el conocimiento o toda la posibilidad que hemos tenido de formarnos académicamente en favor de la gente, en favor del prójimo, entonces algo no andaría bien en nosotros mismos. Y entonces yo creo que la dignidad es simplemente la manera en que la gente reconoce, independientemente del estado y del estrato en que se encuentra, lo que uno hace por él. Esta gente tentada por el sector privado ya después, con tasas más bajas incluso, no ha logrado llevar un solo cliente del banco, y eso es lo que yo considero y denomino la lealtad. Esos son los verdaderos clientes leales, esos son los verdaderos clientes fieles, quienes sabiendo de su capacidad, de su resiliencia, de sus limitaciones sobre todo, aún así han sido tenidos en cuenta, y es la forma en que la gente humilde te devuelve con su conducta, con su dignidad, esa escogencia y ese trato. Nosotros con mucha satisfacción anunciamos el crédito para la mujer, por ejemplo. Eso era algo inédito, algo prácticamente inalcanzable en ese momento dentro de la banca pública. No había un crédito orientado a la mujer, a la jefa de familia, a la madre soltera. Y en guaraní hay un término que significa, que se utiliza, que se llama cuñá catupirú. Cuñá es mujer, catupirú es emprendedora, una mujer trabajadora, sacrificada. Y hemos lanzado una línea de crédito denominado Cuñá Catupirú con un éxito enorme, y en donde también se ha demostrado la capacidad y la seriedad de la mujer en el pago de sus obligaciones. Yo creo que hoy realmente la banca pública tiene rostro humano, es realmente una banca al servicio de la comunidad, al servicio de la gente y de todos los sectores que componen la sociedad. También hemos lanzado créditos en su momento orientados a los jóvenes. El Paraguay es un país que tiene un bono demográfico muy importante, más del 60% de la población no tiene más de 30 años. Eso, si bien hoy representa una ventaja comparativa y competitiva enorme, también representa una amenaza, porque en la medida que la gente va egresando, en la medida que la gente se va formando, va terminando su carrera y no encuentra un espacio laboral digno donde desenvolverse o donde generar sus talentos, necesariamente va a tener que salir afuera. Entonces debemos de crear nosotros los espacios como para que el emprendedurismo de la gente joven también tenga su lugar. Muchas gracias. Carlos, una pregunta para ti. Dice, ¿hay o tienen previstas políticas públicas que promuevan la producción agroecológica para promover alimentos saludables, para fortalecer a los campesinos, agricultores de pequeña escala y optimizar la banca solidaria, o limitar y prohibir el uso de agrotóxicos en la agricultura? Excelente pregunta. Sí, nosotros tenemos varias políticas orientadas en ese sentido y emanadas de diferentes instituciones, ¿verdad?
El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene una de las misiones dentro de su política de extensión agrícola, modelos de asistencia técnica y planes de fortalecimiento de la pequeña agricultura y de la agricultura familiar campesina. Anteriormente, en la Secretaría Técnica de Planificación, en el gobierno anterior, prácticamente se ha dedicado a la reducción de pobreza. Hoy existe un ministerio denominado de Desarrollo Social que se encarga de la reducción de pobreza. Ellos también tienen un programa que se llama Programa Tecoponá, Buen Pasar. Eso está orientado a los adultos mayores, y hay otro programa, Abrazo, que está orientado a los niños, especialmente a lo de primera infancia, y también un pequeño programa de asistencia alimentaria para aquellas personas que están saliendo de esa franja quinquenal en que empiezan a sustituirse por otras familias de pobreza extrema. O sea, lo que se busca es tener un poco de autonomía alimentaria, y a través de los diferentes programas de asistencia social, en primer lugar, como protección social, determinar las condiciones en que se encuentran las familias en los sectores más vulnerables. Y desde había una parte que mencionaba tema comunal, banca comunal. Existe también otra entidad pública, además del Banco de Fomento, que es el Crédito Agrícola de Habilitación, que tiene como política precisamente la instauración y creación de bancas comunales. Esos son asociaciones en las diferentes comunidades y en barrios en donde, al estilo de cooperativas, comisiones vecinales o distritales, se reúnen con un fin común, que es la de propiciar las condiciones como para ir mejorando sus respectivas comunidades, y el crédito agrícola desembolsa dinero de hasta una suma limitada por cada unidad familiar, con la condición de que el Ministerio de Agricultura sea quien les asista en la provisión de semillas y con la asistencia técnica, de manera de que con eso ellos terminen de implementar y cumplir el cronograma de siembras del año lectivo para el país.